Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos aquí hablando en nombre de la ley. Hoy es domingo de resurrección, final de la Semana Santa. Y para estar a tono con el calendario, vamos a platicar sobre el proceso más famoso que hemos conocido, que es el proceso de Cristo. Y para ello nos acompaña el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, quien además de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Excelsior TV y para platicar en esta fecha tan significativa sobre un tema tan interesante y que ha traído tanto a través de los años la curiosidad y el interés de todos los espectadores. No, muchas gracias a ti por la invitación, es un privilegio. Ricardo, ¿cómo ves desde tu óptica como jurista y como jurista moderno y sobre todo como especialista en materia constitucional y en materia penal, ese proceso de hace 2000 años, ese proceso en el cual hubo violaciones constitucionales, comisión de delitos en contra del inculpado y al final de cuentas una sentencia que parece que ni siquiera fue sentencia sino una mera permisividad del linchamiento? Pero lo que queremos es escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, efectivamente es un proceso que todo el mundo conoce, ya sea desde la óptica histórica, desde la óptica jurídica, desde la óptica de la protección de los derechos humanos, tiene diversas posibilidades de análisis el proceso de Cristo. En primer término, lo que más me llama la atención, bueno, es la falta de evolución en ese tiempo, en ese momento, de las instituciones del derecho penal. Realmente el derecho penal como una institución es moderna, no tendrá 150, quizá 200 años la evolución del derecho penal como lo conocemos hoy en día, con la evolución de los derechos procesales, las garantías de seguridad jurídica, los derechos fundamentales que arropan al ciudadano cuando se enfrenta a un proceso de esta naturaleza tan difícil de encarar, tan difícil de soportar. Y si esto lo llevamos a un contexto histórico de hace 2000 años, bueno, pues realmente el cúmulo de violaciones procesales, el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que sufrió Jesús de Nazaret, bueno, son inconmensurables. El derecho romano tuvo y ha tenido una evolución muy importante en temas civiles. El derecho civil romano es el que nos enseñan en las escuelas, el que estudiamos como sustento del derecho civil contemporáneo, el que conocemos a través de sus grandes juristas e instituciones. Sin embargo, el derecho penal era prácticamente inexistente y obviamente más en la Jerusalén del siglo I, donde el derecho penal era simplemente una permisividad para linchar a una persona, para deturpar, para denostar, para ofender, o bien para imponer correctivos y dar señales en materia política. Desde luego el proceso de Cristo no solamente lo podemos observar desde una óptica estrictamente jurídica, sino que tenemos que conocer el contexto histórico, tenemos que conocer su contexto político también, y tenemos que conocer también su contexto jurídico, pero el contexto jurídico será más prudente observarlo bajo la óptica de un derecho moderno, porque desde esta perspectiva nos permite observar innumerables violaciones a los derechos fundamentales de un procesado. Si ese fue el proceso más importante, desde luego, que ha tenido la historia, el proceso criminal, que todo el mundo conoce y hoy en día se discute, si así fue a un gran líder, a un Mesías, bueno, ¿cómo habrá sido al resto del pueblo? Si de él observamos violaciones realmente agresivas a los derechos humanos, a la dignidad del hombre, ¿cómo habrá sido para el resto de los ciudadanos? Efectivamente. Pareciera que todo está colmado en esa historia de violaciones deliberadas. Desde la aprehensión en Getsemaní, sin ninguna formalidad, las diversas instancias, que por lo menos fueron 4. Vamos a verlas. Primera, la comparecencia ante el Sanedrín,
la comparecencia donde la acusación es vaga, la acusación de mesianismo, la falta de testigos y la acusación de haberse considerado el Hijo de Dios castigado con la muerte. ¿Qué nos puede decir de esta primera instancia? Bueno, esta primera parte, desde la aprehensión de Jesús en Getsemaní, es una aprehensión que hay que ver desde diversas ópticas. Judas es el que lo va a traicionar. En la cena, en la última cena, diversos evangelios narran la historia, y no hay puntos de encuentro, pero en uno de ellos se señala, bueno, que eran todos, a todos se les preguntó, a todos los apóstoles, quién iba a traicionar al Mesías, y finalmente fue Judas el que dijo: ¿acaso seré yo, maestro? Pues sí, cumple con tu cometido. Pero la figura de Judas también es muy interesante observarla, porque alguien lo tenía que traicionar. Alguien lo tenía que poner y señalar para que fuera arrestado. Y realmente lo único que hizo Judas fue señalarlo. Era una figura pública, no podía ser detenido en medio de sus prédicas porque la gente se hubiera levantado para defenderlo. Entonces tenía que ser detenido en un lugar reservado, en un lugar cerrado, en un lugar donde no hubiera acceso al público, en un lugar donde se tuviera la certeza de que él iba a estar en un lugar y a una hora determinada. Jesús predicaba caminando, era una figura que iba de un lado a otro, que dormía necesariamente no en el mismo lugar, que no se sabe por los evangelios que tuviera un lugar fijo de residencia, sino iba haciendo sus prédicas y donde llegaba dormía, pernoctaba, comía. Y bueno, solamente uno de sus cercanos podía saber dónde estaba y cuál era la hora más indicada para su detención. Entonces, Judas preparó ese momento para que fuera aprehendido en un lugar donde no iba a generar mayor inconveniencias a la autoridad romana, porque seguramente la autoridad romana lo único que no quería era perder el control político en una Jerusalén donde había obviamente vivas y fuerzas intenciones de levantamiento o de falta de control político. Quizá esta presencia de Jesús ante el Sanedrín, sí, la consecuencia más importante que tiene es que es considerado reo de blasfemia, de haberse proclamado el Mesías, el Hijo de Dios, y por lo tanto de ser acreedor a una pena capital. Sin embargo, en ese tiempo de dominación romana, Judea no podía imponer ni ejecutar penas capitales, y eso obliga al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a recurrir a la potestad romana, representada en esos momentos por el gobernador y procurador romano Poncio Pilatos. Y es aquí donde entra otro conflicto que queremos que nos expliques. Roma tendría o podría juzgar, pero tendría que juzgar con la ley romana, no podría someterse a la ley judía. Pero la ley romana no lo y la ley romana no consideraba delito de mesianismo, es más, el concepto de mesianismo era muy vago o inexistente para la cultura romana. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es correcto, lo que apuntas es tal cual. Cuando se enfrenta Jesús al Sanedrín, Caifás lo acusa obviamente de ostentarse como el Mesías, como el Hijo de Dios. Realmente sí era un reo de pena capital conforme a la ley judía. Sin embargo, eso no era considerado digamos, una conducta ilícita grave por la cultura romana, por el derecho romano. Realmente la necesidad de enviarlo ante el procurador romano, ante Poncio Pilato o Pilatos, porque no se ponen de acuerdo los traductores en el tema. Ya ves que hay diversas escuelas de latinistas. La escuela alemana, por ejemplo, señala que se debe pronunciar Pilato, no Pilatos. Esa es una versión un poco más española o italiana de la traducción. Y tenías que necesariamente llevarlo al procurador romano para que él impusiera la pena de muerte y la ejecutara. De otra forma no se podía realizar. Entonces, el tema del Sanedrín yo creo que se envuelve en un contexto más político que jurídico, porque
Jesús estaba rompiendo con los esquemas tradicionales de control del poder político de la comunidad judía y de sus órganos internos. Y para los romanos lo que estaba sucediendo no era una conducta, vamos a decir, penalmente relevante, para hablar un poco con lenguaje contemporáneo, porque no podríamos hablar de algo penalmente relevante en el contexto histórico, pero no sería una conducta penalmente relevante para los romanos, porque si ellos, cuando lo interrogaron, decían, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él obviamente evade las respuestas, no las encuentra claramente y no permite obviamente que lo encajonen en esos contextos para acusarlo más bien de rebeldía, de sedición, que ese es obviamente un delito romano. Esta primera de dos comparecencias que Jesús de Nazaret tuvo ante Poncio Pilato habría de terminar con la consideración, digamos acertada, de que no era un asunto importante para Roma y no era un asunto de competencia romana. Y por lo tanto lo reenvía, podríamos decir que declina su competencia y para que la surta el rey de los judíos en aquel entonces, Herodes Antipas. Y por eso lo envía con Herodes, quien habrá de examinarlo, interrogarlo y al final de cuentas de emitir una resolución, podríamos decir absolutoria, pero con consecuencias incorrectas, como es su nuevo envío ante Pilatos. Pero de este tema y muchos más, quisiera la presencia ante Herodes y la segunda comparecencia ante Pilatos con una reestructuración de la acusación para poder surtir competencia romana, ya no la acusación de blasfemia, sino la acusación de incitación a la rebelión, que es donde nos habremos de ocupar después de un corte. Muy bien. Estamos hablando en nombre de la ley con el magistrado Ricardo Sodi, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Regresamos en un momento. Muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.